Todas las mañanas me despertaba con náuseas tan fuertes que apenas podía levantarme de la cama. Los médicos hicieron todos los exámenes posibles y no encontraban absolutamente nada malo en mí. Hasta que un extraño en el metro tocó mi collar y me dijo algo que me heló la sangre. Mi nombre es Elena y llevo casada con Marcos 5 años. Pensé que teníamos el matrimonio perfecto. Vivíamos en un apartamento bonito en el centro de la ciudad. Él tenía un trabajo estable como gerente de ventas y yo trabajaba desde casa como diseñadora gráfica. No teníamos hijos todavía, pero lo habíamos planeado para el futuro cercano. Todo parecía ir exactamente según el plan que habíamos trazado juntos. Pero hace 6 meses mi vida comenzó a desmoronarse de una manera que jamás hubiera imaginado. Y todo empezó con un simple regalo. Fue nuestro 5º aniversario de bodas. Marcos llegó a casa esa noche con una sonrisa enorme y una caja pequeña envuelta en papel dorado. Yo había preparado su cena favorita, pollo al horno con papas asadas y una ensalada fresca. Teníamos velas encendidas en la mesa del comedor y había puesto música suave de fondo. Todo era romántico y perfecto. «Feliz aniversario, mi amor», me dijo mientras me entregaba la caja. Cuando la abrí, encontré un collar hermoso. Era una cadena de plata delgada con un colgante en forma de corazón. El colgante era más grande de lo normal, tal vez del tamaño de una moneda grande, y tenía grabados pequeños detalles florales en la superficie. Era realmente precioso. «Es hermoso, Marcos», le dije mientras lo sacaba de la caja. «Déjame ponértelo», dijo él, tomando el collar de mis manos. Se paró detrás de mí y colocó el collar alrededor de mi cuello. Sus dedos rozaron mi piel mientras abrochaba el cierre. Sentí un escalofrío, pero en ese momento pensé que era solo por la emoción del momento. «Te queda perfecto», murmuró cerca de mi oído. «Prométeme que nunca te lo quitarás. Quiero que lo uses todos los días como símbolo de nuestro amor». Me pareció una petición un poco extraña, pero también la encontré dulce y romántica. Así que le prometí que lo usaría siempre. No tenía idea de que esa promesa casi me costaría la vida. Los primeros días todo estuvo bien. El collar era cómodo y me gustaba cómo se veía. Recibí varios cumplidos de amigas y compañeras de trabajo en las videollamadas. Marcos parecía especialmente feliz cada vez que me veía usándolo. Sonreía más, estaba más atento, más cariñoso. Pensé que tal vez estábamos entrando en una nueva fase de nuestro matrimonio, una más madura y profunda. Pero entonces comenzaron los síntomas. Al principio fueron solo náuseas ligeras por las mañanas. Pensé que tal vez había comido algo malo o que estaba desarrollando intolerancia a algún alimento. Marcos sugirió que tal vez estaba embarazada, y la idea nos emocionó a ambos. Pero cuando me hice la prueba, salió negativa. Las náuseas empeoraron. Cada mañana me despertaba sintiendo que mi estómago se retorcía. Corría al baño y pasaba media hora allí, tratando de no vomitar. A veces lo lograba, otras veces no. Comencé a perder peso porque apenas podía comer en las mañanas. Solo después del mediodía empezaba a sentirme un poco mejor. «Deberías ir al médico», me dijo Marcos una mañana mientras me veía salir del baño, pálida y temblorosa. «Sí, tienes razón», respondí. Mi médico de cabecera me hizo un examen completo. Análisis de sangre, de orina, revisó mi presión arterial, mi corazón, todo. Los resultados volvieron completamente normales. «No encuentro nada malo, Elena», me dijo con el ceño fruncido. «Tal vez es estrés». «¿Has estado bajo mucha presión últimamente?» «No más de lo normal», respondí. «Bueno, vamos a monitorear la situación. Si los síntomas continúan o empeoran, vuelve a verme». Pero los síntomas no solo continuaron, empeoraron mucho más. Comencé a tener dolores de cabeza constantes. Eran dolores sordos que parecían venir de la parte posterior de mi cráneo y se extendían hacia adelante. Tomaba analgésicos, pero apenas ayudaban.
También empecé a sentirme cansada todo el tiempo. No importaba cuánto durmiera, siempre me despertaba agotada. Mi piel comenzó a verse diferente también. Estaba más pálida, casi grisácea. Tenía ojeras profundas bajo los ojos que ningún maquillaje podía ocultar. Mis uñas se volvieron quebradizas y mi cabello empezó a caerse más de lo normal. Marcos parecía genuinamente preocupado. Me llevó a ver a un especialista, luego a otro, y después a otro más. Gastamos una fortuna en consultas médicas y pruebas. Me hicieron resonancias magnéticas, tomografías, más análisis de sangre, pruebas de alergias, pruebas de tiroides. Todo salía normal. Es muy frustrante, le dije a Marcos una noche mientras estábamos acostados en la cama. Me siento horrible, pero nadie puede decirme que está mal. Lo sé, amor, dijo él, acariciando mi cabello. Pero vamos a encontrar la respuesta. No te preocupes. Notó que mi mano estaba en el collar, jugando con el colgante como había desarrollado el hábito de hacer. Todavía lo usas todos los días, comentó con una sonrisa. Claro, respondí. Te lo prometí. Eres la mejor esposa del mundo, dijo, besando mi frente. Pero algo en su voz me pareció extraño esa noche. No podría explicarlo exactamente. Había una nota de satisfacción que no encajaba con la situación. Sacudí la cabeza, diciéndome a mí misma que estaba siendo paranoica. Los síntomas me estaban volviendo loca. Pasaron 3 meses desde que comenzaron los síntomas. 3 meses de sentirme cada vez peor. Había perdido casi 10 kilos. Mis amigos comenzaron a preocuparse. Mi hermana menor, Sofía, me llamó un día llorando. Elena, te ves terrible, me dijo por videollamada. Pareces un fantasma. ¿Qué está pasando? No lo sé, Sofía, respondí honestamente. Los médicos no encuentran nada. ¿Has considerado que tal vez es algo psicológico? ¿Depresión o ansiedad? Los médicos también me preguntaron eso. Me hicieron ver a un psicólogo. Dice que no tengo signos de depresión ni de trastornos de ansiedad. Esto es tan raro, dijo Sofía, mordiéndose el labio. ¿Y Marcos cómo está manejando todo esto? Él ha sido increíble, admití. Me apoya en todo. Me lleva a todas las citas médicas, se asegura de que coma, me cuida cuando me siento mal. Y era verdad. Marcos había sido un esposo modelo durante toda esta situación. Cocinaba para mí, limpiaba la casa, se encargaba de las compras. Cuando yo estaba demasiado débil para trabajar, él nunca se quejó de que mis ingresos bajaran. Me decía constantemente que lo más importante era mi salud. Pero había momentos pequeños, tan pequeños que casi los ignoraba, donde algo parecía fuera de lugar. Como la vez que accidentalmente derramé agua en el collar mientras lavaba los platos y Marcos casi gritó. O cuando mi mamá sugirió que tal vez debería quitarme todas las joyas por un tiempo para ver si tenía alguna alergia al metal, y Marcos inmediatamente dijo que eso era ridículo porque yo había usado joyas de plata antes sin problemas. Además, había agregado, ese collar es especial. Es el símbolo de nuestro amor. No tiene sentido quitárselo. Mi mamá me había mirado con una expresión extraña después de ese comentario, pero no dijo nada más. Un día, después de una cita médica particularmente frustrante donde un gastroenterólogo me dijo que no encontraba nada malo con mi sistema digestivo, decidí ir a caminar un poco antes de volver a casa. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Marcos me había dejado en el consultorio, pero tenía una reunión importante en el trabajo, así que le dije que tomaría el metro de vuelta. Era mediodía y el metro no estaba muy lleno. Me senté en uno de los asientos cerca de la puerta y cerré los ojos, sintiendo el movimiento del tren. Mi mano, como siempre, fue automáticamente al collar. Era un gesto que había desarrollado en estos meses, algo que hacía sin pensar. Disculpe, dijo una voz a mi lado. Abrí los ojos y vi a un hombre mayor sentado junto a mí.
Debía tener unos 60 años, cabello gris cuidadosamente peinado, barba corta y bien arreglada, y usaba lentes con montura dorada. Vestía un traje oscuro que se veía caro pero no ostentoso. Tenía las manos sobre su regazo y noté que sus dedos eran largos y delgados, con las uñas muy limpias. Sí, respondí. Perdone mi atrevimiento, dijo el hombre con una voz suave y educada, pero soy joyero de profesión. Llevo 40 años en el negocio. Y no pude evitar notar su collar. Instintivamente, mi mano cubrió el colgante. Es muy bonito, continué, pero hay algo en el que me parece inusual. ¿Qué quiere decir?, pregunté, sintiendo una pequeña alarma en mi pecho. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, entornando los ojos para ver mejor el colgante. El peso no es correcto, dijo. Un colgante de plata de ese tamaño debería ser más ligero. Y la forma en que cuelga de su cuello, hay algo dentro, estoy seguro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Dentro? ¿Qué quiere decir con dentro? ¿Puedo?, preguntó, extendiendo su mano. Dudé por un momento, pero algo en sus ojos me hizo confiar en él. Había una expresión de genuina preocupación allí. Dejé que tocara el colgante, aunque no me lo quité del cuello. El hombre sostuvo el corazón de plata entre sus dedos, girándolo suavemente, palpándolo, presionándolo ligeramente en diferentes puntos. Sí, murmuró, más para sí mismo que para mí. Definitivamente hay algo dentro. Este colgante se abre. Es como un relicario, pero el mecanismo está muy bien escondido. ¿Se abre?, repetí, confundida. ¿Estás seguro? Mi esposo me lo regaló y nunca mencionó que se abriera. El hombre levantó la vista hacia mí y su expresión se volvió seria. Señorita, voy a decirle algo y por favor no lo tome a mal. Este tipo de colgante, con compartimento secreto, en mis 40 años de experiencia, he visto este diseño específico solo unas pocas veces. Y nunca fue para guardar algo bonito. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Qué quiere decir? Estos colgantes se usan para contener sustancias. Líquidos o polvos. He visto casos donde contenían perfume, sí, pero también he visto casos más oscuros. ¿Más oscuros?, susurré. El hombre me miró directamente a los ojos. ¿Se ha sentido mal últimamente? ¿Enferma sin razón aparente? Mi boca se abrió pero no salió ningún sonido. ¿Cómo podía saber eso? Sus ojos están amarillentos, continuó el hombre suavemente. Su piel está pálida. Tiene temblor en las manos. Y por la forma en que se lleva la mano al estómago ocasionalmente, diría que tiene náuseas crónicas. ¿Cómo?, empecé. Porque estos son síntomas clásicos de envenenamiento gradual, dijo el hombre. ¿Y si hay algo dentro de ese colgante que está liberando lentamente una sustancia tóxica cerca de su piel, cerca de su garganta donde está tan cerca de su sistema respiratorio? No me dejó terminar. Me sentí mareada de repente. El tren se estaba moviendo pero sentía como si todo estuviera girando a mi alrededor. No, dije, sacudiendo la cabeza. No, eso es imposible. Mi esposo me ama. Él me regaló este collar por nuestro aniversario. Señorita, dijo el hombre, y su voz era amable pero firme, necesita abrir ese colgante y ver qué hay dentro. Si estoy equivocado, me disculparé profundamente por haberla alarmado. Pero si tengo razón. Me quedé mirándolo, mi mente corriendo a 1000 kilómetros por hora. Pensé en todos los síntomas. Pensé en todos los médicos que no encontraban nada. Pensé en cómo había empezado exactamente después de que comencé a usar el collar. Pensé en cómo Marcos insistía en que nunca me lo quitara. Pensé en su reacción exagerada cuando se mojó. Pensé en cómo siempre parecía estar monitoreando si lo estaba usando. No puedo creer que mi esposo me haría algo así, dije, pero mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. Entonces ábralo delante de mí, dijo el hombre.
Demuestre que estoy equivocado. Le mostraré cómo encontrar el mecanismo. El tren se detuvo en una estación. La puerta se abrió y algunas personas bajaron, otras subieron. El hombre no se movió. Yo tampoco. ¿Cuánto tiempo ha estado usando el collar?, preguntó. 6 meses, respondí automáticamente. ¿Y los síntomas comenzaron? Inmediatamente. Tal vez una semana después. El hombre asintió, como si esto confirmara sus sospechas. Necesita quitárselo ahora mismo, dijo. Incluso si resulta que estoy equivocado sobre el envenenamiento, claramente está teniendo algún tipo de reacción a él. Su salud es más importante que cualquier joya. Tenía razón. Lo sabía. Pero mis manos temblaban mientras las llevaba a la parte trasera de mi cuello para buscar el cierre. Aquí, dijo el hombre, permítame ayudarla. Con dedos expertos, desabrochó el cierre. El collar cayó en mis manos. Por primera vez en 6 meses, mi cuello estaba desnudo. Y fue extraño, pero juro que inmediatamente sentí como si pudiera respirar un poco mejor. Ahora, dijo el hombre, tomando el colgante de mi mano, el mecanismo de apertura en estos diseños específicos generalmente está aquí. Presionó su uña en un punto casi invisible en el costado del corazón de plata. Hubo un pequeño clic, tan suave que apenas lo escuché sobre el ruido del metro. El colgante se abrió como una almeja. Dentro había una pequeña cápsula de vidrio, del tamaño de una píldora grande. Estaba sellada en los extremos con algo que parecía cera. Y dentro de la cápsula había un líquido claro, casi como agua, pero ligeramente más viscoso. El hombre y yo nos quedamos mirándolo en silencio por un momento. Esto no debería estar aquí, dijo finalmente el hombre, su voz tensa. Esto definitivamente no es perfume ni nada inocente. El vidrio está diseñado para permitir que pequeñas cantidades de vapor se filtren lentamente. Es un método de liberación prolongada. Sentí que las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Mi esposo intentó matarme, susurré. No puedo confirmar eso legalmente, dijo el hombre con cuidado, pero necesita ir a la policía ahora mismo. No vuelva a su casa. No le diga a su esposo que sabe sobre esto. Solo vaya directamente a la policía. Pero, ¿por qué?, pregunté, sollozando ahora. ¿Por qué haría esto? Llevamos casados 5 años. Pensé que era feliz. Pensé que me amaba. El hombre cerró suavemente el colgante, asegurándose de que el cierre estuviera bien puesto para que nada se derramara. A menudo el dinero es un motivo, dijo. ¿Tiene usted algún seguro de vida? ¿Herencia? ¿Propiedades? Pensé en ello. Sí, tenía un seguro de vida considerable. Mi padre había insistido en que lo sacara cuando me casé. Y también había heredado recientemente una propiedad de mi abuelo, un terreno en las afueras de la ciudad que valía bastante dinero. Marcos había estado presionándome para que lo vendiera, pero yo quería conservarlo por razones sentimentales. Sí, admití. Tengo un seguro de vida de 1 millón de pesos. Y heredé una propiedad hace 8 meses. El hombre asintió tristemente. Eso lo explicaría. 6 meses de enfermedad gradual antes de una muerte aparentemente natural. Los médicos ya han documentado todos sus síntomas pero no pueden encontrar una causa. Cuando muriera, probablemente atribuirían la muerte a algún tipo de enfermedad autoinmune no diagnosticada o a falla orgánica de causa desconocida. Él recogería el seguro, heredaría la propiedad como su esposo, y nadie sospecharía nada. Era demasiado. Todo era demasiado. Empecé a llorar más fuerte. El hombre buscó en su bolsillo y me ofreció un pañuelo limpio. Lo siento mucho, dijo. Sé que esto es devastador. Pero al menos ahora lo sabe. Y puede salvarse. El metro se detuvo en la siguiente estación. El hombre se puso de pie.
Esta es mi parada, dijo. Pero por favor, escúcheme. Vaya directamente a la policía. No a su casa. No llame a su esposo. Muéstreles el collar. Pídales que analicen el líquido. Y manténgase a salvo. Sacó una tarjeta de presentación de su billetera y me la dio. Mi nombre es Roberto Maldonado. Tengo una joyería en la calle principal, número 234. Si la policía necesita que testifique sobre el collar, estoy dispuesto a hacerlo. También tengo contactos en laboratorios que pueden analizar la sustancia. Gracias, logré decir entre sollozos. Gracias por salvarme la vida. Cuídese, dijo Roberto, y luego bajó del tren. Me quedé sentada allí, sosteniendo el collar en mis manos temblorosas, mientras el metro seguía su camino. Mi mente estaba en caos. Parte de mí todavía no podía creer que esto fuera real. Marcos, mi Marcos, el hombre con el que me había casado, el hombre al que amaba, ¿realmente había intentado matarme? Pero los hechos estaban todos allí. Los síntomas que comenzaron justo cuando empecé a usar el collar. Su insistencia en que nunca me lo quitara. Su reacción cuando se mojó. Como siempre verificaba que lo estuviera usando. Y ahora este líquido misterioso dentro del colgante. Saqué mi teléfono. Tenía 3 mensajes de Marcos. ¿Cómo te fue con el doctor? ¿Ya vas para la casa? Voy a llegar tarde hoy. Reunión extra. Te amo. Ese último mensaje me hizo sentir físicamente enferma. Te amo. ¿Cómo podía escribir eso mientras me estaba envenenando lentamente? No respondí los mensajes. En cambio, busqué en Google la estación de policía más cercana. Había una a 3 paradas de donde estaba. Bajé del metro con las piernas temblorosas y caminé las 2 cuadras hasta la estación de policía. Era un edificio gris de 2 pisos con una bandera ondeando afuera. Había un oficial en el escritorio de recepción cuando entré. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, y luego me miró más de cerca. Señora, ¿está bien? Se ve muy pálida. Necesito hablar con alguien, dije. Creo que mi esposo está intentando matarme. Eso captó su atención inmediatamente. Me hizo pasar a una sala de entrevistas y llamó a una detective. La detective llegó en 5 minutos. Era una mujer de unos 40 años, cabello oscuro recogido en una cola de caballo, ojos inteligentes y expresión seria. Mi nombre es Detective Ramírez, se presentó. Entiendo que tiene una situación de emergencia. Le conté todo. Los síntomas. Los doctores que no encontraban nada. El collar. El joyero en el metro. Abrí el colgante y le mostré la cápsula de vidrio con el líquido. La detective Ramírez examinó el collar cuidadosamente, usando guantes de látex. Necesitamos analizar esta sustancia inmediatamente, dijo. También necesito que vea a un médico ahora mismo para documentar su condición actual y tomar muestras de sangre. Si realmente está siendo envenenada, necesitamos evidencia médica. ¿Me cree?, pregunté, sorprendida de lo aliviada que me sentía. He visto casos similares, admitió la detective. Es más común de lo que la gente piensa. Y los síntomas que describe son consistentes con varios tipos de envenenamiento gradual. Vamos a investigar esto a fondo. Me llevaron a un hospital donde un médico forense me examinó y tomó muestras de sangre, orina y cabello. Explicó que el cabello podría mostrar un historial de exposición a toxinas durante los últimos meses. Mientras tanto, el collar fue enviado a un laboratorio forense. La detective Ramírez me explicó que el análisis llevaría al menos 24 horas para los resultados preliminares. ¿Qué hago mientras tanto?, pregunté. No puedo volver a casa. No puedo ver a Marcos actuando normal sabiendo lo que sé. Tiene razón en no volver, dijo la detective.
¿Hay algún lugar seguro donde pueda quedarse? ¿Familia? ¿Amigos? Mi hermana, dije inmediatamente. Puedo quedarme con mi hermana Sofía. Bien. Vaya con ella. No le diga a su esposo dónde está. Si pregunta, podemos decirle que está en el hospital para más pruebas, que es técnicamente cierto. Mientras tanto, vamos a investigar sus finanzas, su historial, todo. Si está planeando matarla por dinero, habrá dejado rastros. Llamé a Sofía desde la estación de policía. Cuando le conté lo que había descubierto, se quedó en silencio por un momento largo. Voy para allá ahora mismo, dijo finalmente, su voz temblorosa. No te muevas. Voy a recogerte. Sofía llegó, en 20 minutos. Vivía al otro lado de la ciudad, así que debió haber conducido como loca para llegar tan rápido. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. No puedo creer que ese desgraciado te hiciera esto, dijo, llorando. Confiamos en él. Todos confiamos en él. La detective Ramírez nos dio su número de teléfono directo y nos dijo que nos mantendría informadas. Mientras Sofía me llevaba a su apartamento, mi teléfono sonó. Era Marcos. Miré la pantalla, sintiendo una mezcla de miedo, ira y tristeza. No contestes, dijo Sofía. Tengo que hacerlo, respondí. Si no contesto, se va a preocupar y tal vez venga a buscarte a ti o a mamá. Necesito actuar normal. Tomé una respiración profunda y contesté. Hola, amor, dije, tratando de mantener mi voz estable. Elena. ¿Dónde estás? Llegué a casa y no estás aquí. Estoy en el hospital, dije. La detective Ramírez me había dicho que dijera esto. Después de la cita con el gastroenterólogo me sentí muy mal. Me desmayé en el metro y alguien llamó a una ambulancia. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿En qué hospital? Voy para allá ahora mismo. Podía escuchar genuina preocupación en su voz. Era tan convincente. ¿Cómo había vivido con este hombre durante 5 años y nunca había visto esta faceta de él? No, no vengas, dije rápidamente. Los médicos dicen que tengo que quedarme en observación esta noche. Están haciendo más pruebas. No tiene sentido que vengas, no vas a poder verme de todos modos. Las reglas del hospital. Pero quiero estar ahí contigo, insistió. Lo sé, amor, pero realmente no puedes hacer nada. Vete a casa, descansa. Te llamo mañana cuando sepa más. Hubo un silencio. ¿Estás usando el collar?, preguntó de repente. Se me heló la sangre. Miré el collar, que ahora estaba en una bolsa de evidencia que Sofía había puesto en su bolso. Claro, mentí. Siempre lo uso. Bien, dijo, y pude escuchar el alivio en su voz. Bien. Eso es bueno. Bueno, llámame si necesitas algo, ¿de acuerdo? No importa la hora. Lo haré. Te amo, dije, y las palabras sabían a ceniza en mi boca. Yo también te amo, respondió. Colgué y dejé caer el teléfono como si quemara. Preguntó por el collar, le dije a Sofía. Lo primero que preguntó después de saber que estoy en el hospital es si estoy usando el maldito collar. Sofía apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Voy a matarlo, dijo entre dientes. No, respondí. Vamos a dejar que la justicia se encargue de él. Esa noche en el apartamento de Sofía no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el líquido claro dentro de la cápsula de vidrio. Pensaba en todas las veces que Marcos me había besado, me había abrazado, me había dicho que me amaba, todo mientras me estaba envenenando lentamente. Pensaba en todas las citas médicas a las que me había acompañado, actuando como el esposo preocupado, cuando en realidad solo estaba monitoreando qué tan enfermo me estaba poniendo su veneno. ¿Cómo podía ser tan cruel?
¿Tan calculador? Los resultados del laboratorio llegaron 36 horas después. La detective Ramírez me llamó personalmente. Elena, necesito que venga a la estación, dijo. Tenemos los resultados y hay algunos desarrollos en el caso. Sofía me llevó de nuevo a la estación de policía. Esta vez, había más gente en la sala de conferencias. La detective Ramírez, otro detective mayor, un fiscal del distrito, y un toxicólogo del laboratorio forense. Siéntese, por favor, dijo la detective Ramírez. Me senté, mi corazón latiendo fuerte. El toxicólogo habló primero. Era un hombre delgado con lentes gruesos y una expresión seria. El líquido en el colgante es talio, dijo sin rodeos. Es un metal pesado extremadamente tóxico. Fue usado históricamente como veneno para ratas hasta que fue prohibido para ese propósito debido a su peligrosidad. En pequeñas dosis prolongadas, causa exactamente los síntomas que usted ha estado experimentando: náuseas, pérdida de cabello, problemas neurológicos, pérdida de peso. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. El análisis de su cabello muestra niveles elevados de talio consistentes con exposición prolongada durante aproximadamente 6 meses, continuó el toxicólogo. Si hubiera seguido usando el collar por otros 2 o 3 meses más, la acumulación en su sistema habría alcanzado niveles letales. Su muerte habría parecido resultado de falla orgánica múltiple de causa desconocida. Dios mío, susurré. La detective Ramírez se inclinó hacia adelante. Hay más, dijo. Investigamos las finanzas de su esposo. Descubrimos que está profundamente endeudado. Debe más de $500,000 a varios prestamistas, incluyendo algunos que no son exactamente legales. También encontramos que hace 8 meses, justo después de que usted heredara la propiedad de su abuelo, él intentó sacar un préstamo usando esa propiedad como garantía. Pero no pudo porque la propiedad está solo a su nombre. Y hace 7 meses, agregó el fiscal del distrito, aumentó su seguro de vida a $2 millones sin informarle. Falsificó su firma en los documentos. Me quedé mirándolos, incapaz de procesar toda esta información. Entonces todo era mentira, dije finalmente. Todo este tiempo. Tenemos evidencia suficiente para arrestarlo, dijo la detective Ramírez. Intento de asesinato, fraude, falsificación de documentos. Va a ir a prisión por mucho tiempo. Pero necesitamos su cooperación completa. ¿Está dispuesta a testificar contra él? Sí, dije sin vacilar. Absolutamente sí. Bien. Vamos a arrestarlo esta noche. Vamos a hacerlo en su casa, lejos de su lugar de trabajo para evitar una escena. Pero quiero advertirle que esto va a ser duro. Va a negar todo. Va a decir que usted está loca, que está inventando cosas. Va a tratar de manipularla emocionalmente. Lo sé, dije. Pero he tenido 2 días para procesarlo. Sé quién. Es realmente ahora. Ya no puede engañarme. Esa noche, la policía arrestó a Marcos en nuestra casa. Yo no estaba allí, pero Sofía me contó después que vio las noticias. Marcos salió esposado, gritando que era inocente, que había un error, que su esposa estaba enferma y confundida. Los vecinos salieron a mirar. Fue un espectáculo. En la estación de policía, cuando le mostraron la evidencia, finalmente se derrumbó. No confesó completamente, pero su abogado sabía que el caso era sólido. Eventualmente, llegaron a un acuerdo. Marcos se declaró culpable de intento de asesinato a cambio de una sentencia reducida. 20 años en prisión. El juicio fue difícil. Tuve que sentarme en la sala del tribunal y escuchar todos los detalles de cómo había planeado mi muerte. Cómo había buscado en internet sobre venenos indetectables. Cómo había comprado el talio en el mercado negro. Cómo había diseñado especialmente el collar con un joyero corrupto que también fue arrestado. Cómo había monitoreado cuidadosamente mi deterioro,
asegurándose de que fuera lo suficientemente lento como para no levantar sospechas inmediatas. También tuve que escuchar su defensa tratar de pintarme como una esposa difícil, una mujer que se interponía entre él y el dinero que necesitaba. Como si eso justificara el asesinato. Pero lo peor fue cuando me llamaron a testificar y tuve que mirarlo directamente. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala del tribunal. Y por un momento, vi al hombre con el que me había casado. El hombre que me había hecho reír, que me había abrazado en las noches difíciles, que me había prometido amor eterno. Pero ese hombre nunca había existido realmente. Solo había sido una máscara. En mi testimonio, hablé claramente. Conté todo, desde el día que me dio el collar hasta el momento en el metro cuando el joyero Roberto Maldonado me salvó la vida. Roberto también testificó, explicando cómo había reconocido el collar y por qué sospechó inmediatamente. El jurado deliberó solo 3 horas antes de regresar con un veredicto de culpabilidad. Marcos fue sentenciado a 20 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Eso fue hace un año. Hoy, estoy mucho mejor. Los niveles de talio en mi sistema finalmente volvieron a la normalidad después de meses de tratamiento. Mi cabello creció de nuevo. Subí de peso. Las náuseas desaparecieron. Los dolores de cabeza se fueron. Volví a sentirme como yo misma. Vendí la casa que compartía con Marcos. No podía seguir viviendo allí, no con todos esos recuerdos. Compré un apartamento pequeño cerca de donde vive Sofía. Empecé a ir a terapia para procesar todo lo que había pasado. El trauma de saber que la persona que más amabas te estaba matando lentamente no es algo que se supera fácilmente. También empecé un grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Porque eso es lo que era, aunque no involucrara golpes físicos tradicionales. Era violencia en su forma más insidiosa y calculada. Conservo la propiedad de mi abuelo. De hecho, la convertí en un refugio para mujeres que escapan de situaciones de abuso doméstico. Sentí que era la forma correcta de honrar la memoria de mi abuelo y darle propósito a algo que casi me cuesta la vida. En cuanto al joyero, Roberto Maldonado, se convirtió en un amigo. Visitó su tienda varias veces después del juicio para agradecerle. Me dijo que en todos sus años como joyero, nunca había visto un caso tan extremo de un collar arma. Ahora da charlas en escuelas de joyería sobre ética profesional y sobre reconocer cuando algo sospechoso está sucediendo. Usted me salvó la vida, le digo cada vez que lo veo. Solo hice lo correcto, responde siempre. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero no es cierto. Muchas personas habrían ignorado sus sospechas. Habrían pensado que no era su problema. Habrían tenido miedo de involucrarse. Roberto no solo tuvo el conocimiento para reconocer que algo estaba mal, sino también el coraje y la compasión para actuar. A veces me pregunto qué habría pasado si ese día hubiera tomado un taxi en lugar del metro. O si me hubiera sentado en otro asiento. O si Roberto hubiera decidido no hablar conmigo. Probablemente estaría muerta ahora. La vida a veces se decide por estos pequeños momentos, estas pequeñas coincidencias. También aprendí algo importante a través de todo esto: las señales de peligro no siempre son obvias. Marcos nunca me gritó. Nunca me golpeó. Nunca me insultó. En la superficie, parecía el esposo perfecto. Y eso lo hacía aún más peligroso porque nadie sospechaba. Ni siquiera yo misma, hasta que ya casi era demasiado tarde. Ahora presto atención a mi instinto de una manera que nunca lo había hecho antes. Cuando algo se siente mal, incluso si no puedo explicar exactamente por qué, lo investigo. Ya no ignoro esas pequeñas alarmas en mi cabeza. Mi hermana Sofía dice que soy más fuerte ahora que antes de todo esto. No estoy segura de estar de acuerdo. Creo que solo soy más consciente. Más cuidadosa. Más atenta a las realidades oscuras que pueden esconderse detrás de rostros amables y palabras dulces. En cuanto a confiar de nuevo, al amor, a las relaciones,
Eso todavía es difícil. Mi terapeuta dice que llevará tiempo. Que es normal tener problemas de confianza después de lo que pasé. Salgo ocasionalmente, pero siempre hay una parte de mí que se pregunta si la persona frente a mí es genuina o si es otra máscara. Pero estoy trabajando en ello. Porque no puedo dejar que lo que Marcos hizo me destruya la vida. Él ya intentó quitarme mi vida una vez. No voy a dejar que me quite mi futuro también. El collar, por cierto, permanece en evidencia policial. A veces pienso en él, esa hermosa pieza de plata con su secreto mortal. Es una metáfora perfecta, supongo. Las cosas más peligrosas a menudo vienen envueltas en los paquetes más bonitos. Hace unas semanas recibí una carta de Marcos desde la prisión. Mi primera reacción fue tirarla sin abrirla. Pero la curiosidad pudo más. En la carta, finalmente admitía todo. Decía que lo sentía, que las deudas lo habían vuelto desesperado, que nunca pensó que realmente podría hacerlo hasta que ya era demasiado tarde para detenerse. Terminaba la carta diciendo que todavía me amaba. Quemé esa carta. Porque lo que sea que Marcos sintiera por mí, no era amor. El amor no envenena. El amor no planea asesinatos. El amor no ve a otra persona como un medio para un fin, como una solución a problemas financieros. El amor real es lo que vi. En los ojos de Sofía cuando vino a recogerme a la estación de policía. Es lo que vi en Roberto cuando decidió hablarme en el metro sabiendo que podría estar equivocado y quedar como un tonto. Es lo que veo ahora en las mujeres del refugio que empiezan a reconstruir sus vidas después de escapar de situaciones terribles. Eso es amor. Todo lo demás es solo imitación. Y ahora sé la diferencia. Hay días difíciles todavía. Días donde me despierto y por un segundo olvido todo lo que pasó, y pienso en llamar a Marcos. Días donde veo a parejas felices en la calle y siento una punzada de tristeza por lo que perdí, o más bien, por lo que pensé que tenía pero nunca existió realmente. Pero esos días son cada vez menos frecuentes. Y hay más días buenos ahora. Días donde me río con Sofía. Días donde ayudo a una mujer en el refugio a encontrar la fuerza para dejar a su abusador. Días donde disfruto de estar viva, de poder comer sin náuseas, de poder mirarme en el espejo y ver color en mis mejillas de nuevo. La cicatriz más grande que me dejó todo esto no es física. Es emocional y psicológica. Es la pérdida de cierta inocencia, de cierta confianza básica en la bondad humana. Pero tal vez eso no es del todo malo. Tal vez un poco de precaución saludable es necesaria en este mundo. Lo que sí sé es esto: si mi historia puede ayudar aunque sea una persona a prestar atención a las señales de advertencia en su propia vida, a cuestionar lo que parece demasiado bueno para ser verdad, a escuchar su instinto cuando algo se siente mal, entonces valió la pena compartirla. Porque ese joyero en el metro me salvó la vida al prestar atención a un detalle que la mayoría de la gente habría ignorado. Y si mi historia salva aunque sea una vida, estaré pasando ese mismo regalo hacia adelante. Así que a cualquiera que esté leyendo esto, presten atención. A los pequeños detalles. A su instinto. A las inconsistencias en las historias de las personas. A las señales de advertencia que su cuerpo les está dando. Y si alguien les regala algo y insiste obsesivamente en que nunca se lo quiten, pregúntense por qué. Porque a veces los regalos más bonitos esconden los secretos más oscuros. Mi vida cambió por completo aquel día en el metro. El día que un extraño tuvo el coraje de hablarme. El día que descubrí que el hombre que dormía a mi lado cada noche me estaba matando lentamente. El día que mi matrimonio perfecto se reveló como la mentira más elaborada que jamás creí. Pero sobreviví. Y esa es mi victoria. Marcos tomó mucho de mí, pero no pudo tomar mi vida. Y ahora esa vida es completamente mía, libre de sus manipulaciones, libre de su veneno, libre de sus mentiras. Y cada mañana cuando me despierto sin náuseas, cuando me miro en el espejo y veo salud en mis ojos, cuando toco mi cuello desnudo sin ningún collar envenenado, recuerdo que seguir viva es la mejor venganza que podría tener.
Si esta historia te hizo sentir algo, dale like al vídeo.